This past weekend, Regen 2023 went down in Europe, and it was one of Europe's largest tourneys, being a national and drawing lots of European talent. And also Icon. But in this big tourney filled with stacked competition, who would take home the crown at the apex of European Smash? Come along as we go over the top 8 of Regen 2023 and find out. Before we begin, just a reminder that if you want to support me monetarily, you can do so by joining my Patreon or channel memberships. Links to both below. Alright, without further ado, let's start off by taking a look at Losers 8, those sets being Mr. R versus Pelly and Lancelot versus Tarek. Let's look at Lancelot versus Tarek first. Tarek came into the event as the 4th seed, starting off the weekend by making it through pools and top 128, before going into top 64, where Tarek suffered an early upset loss to Elite Tweet in a Game 5 set, dropping down into losers extremely early. From here, Tarek defeated SBF 3-1, Slipknot 3-0, and got a DQ win over Streaks, before getting impressive wins over Orion 3-1 and Flow 3-1 to make losers side top 8. Lancelot came into the event as the 16th seed, starting off the weekend by making it through pools in top 128. However, just like Tarek, Lancelot lost their first set of top 64, losing 3-2 to Streaks and dropping down into losers extremely early. From here, Tarek beat Sesko 3-2, Giggles 3-0, Elite Tweet 3-1, Jezzo 3-0, and a very impressively Bloom Forever 3-1 in order to make top 8 losers side versus Tarek. Ahí de Tari para que no le pusieran tech chase, sabe perfectamente que los tech chases de Roy son demoledores. Y manteniendo el neutral amenazante, no prefiere castigarle ahí y ahí finalmente se lo lleva. Que Lancelot le está haciendo el ahí súper fuerte, también está dando Parece que la mayoría de los tirenillas cuando fallan movimientos porque se caen de lado. La hemos visto lo es más antes que sabes no va a fallar. Ya que tienes una herramienta, el rival ya condicionado y bueno, hablando de multihit. Podría haber llegado a hacer partida ahí, si hubiera hecho bien, si hubiera cortado bien la hidrobomba, está en una situación bastante crítica el Roy y a ver qué bien coloreado ese dash attack que le ha dejado. But in the end, Tarek took the set in a 3-1, eliminating Lancelot at 7th and moving on in bracket. Now let's take a look at the other side of Losers 8, Mr. R versus Pelly. Pelly came into the event as the 11th seed, started off the weekend by making it through pools and top 128. However, just like both Tarek and Lancelot, Pelly lost his first match in top 64, losing 3-2 to Solo. From here, Pelly beat Frisky Sisson 3-1, Raflo 3-2, Owl BBs 3-2, and won the runback versus Solo 3-0 in order to make top 8 loser's side. Mr. R is one of 2 Americans in this top 8, who came into the event as the 10th seed, starting off the weekend by making it through pools and top 128, before going up into top 64, where Mr. R did not lose their first set, instead beating Kendrick Olimar 3-0 and impressively Raflo in a Game 5 set. It was here that Mr. R lost to Lugi in a close Game 5 set, dropping down into losers and defeating Robbie AK-47 to make top 8 losers side versus Pelly. Hay una meme muy graciosa que es que... No, como shake player se tiene que saber gestionar muy bien. ¿Qué? ¿Eso ha dado tiempo? Todo el rato con mind games, mix-up, neutral, ahí 50-50, no sé qué, precioso combo, ahí está. Lo está mostrando, no para de abusar del otro. Aquí lo caza perfectamente con estas cuchillas tapas. Y ahora Mr. tiene que aguantar este left track como sea, que no salga, al Pelly le da igual, neutral get up F smash, tiene que buscar ya la kill, tiene 5 segundos para hacerlo, el U smash otra vez, el F smash, ¿qué va a buscar? No puede ser. Te ha pillado 2 veces con eso, ahí está Mr. golpeando. La voy a usar una vez en el set y cuando la use quiero que funcione. Y no lo hizo, entonces hay que recordar que en el Tram también puedes hacer DI incluso, así que si no lo esperabas y estabas esperando otra cosa, a lo mejor te salvas. Increíble cómo... 5 segundos, Mr. huyendo una y otra vez, Pelly yendo por él. Ese grab puede ser clave, muy buen match de Mr. Y esta vez que tu rival empiece con tan buen pie y me gusta que Pelé haya tomado un poco más la iniciativa. Y además... 10 seconds remaining, Penny running around, Penny with what, 100% ahead. 6-5. Yeah, it's over. He knows. He knows. He knows. And what a sad way to bow out, but still, Mr. R. But in the end, Pelly defeated Mr. R in a Game 5 set, moving on and eliminating Mr. R at 7th place. Now we have to move up into winners to take a look at winners semis, those sets being Lugi versus Space and Icon versus Modzai. Let's start with Lugi versus Space.
Lugi came into the event as the second seed, starting off the weekend by getting through pools and top 128, before going up into top 64, defeating Muck 3-0, Owl BB 3-1, and Mr. R Game 5 to make top 8 winner's side. Space came into the event as the third seed, starting off the weekend by getting through pools and top 128, going into top 64, where Space defeated Honey-O 3-0, the Schmix Tape 3-0, and Solo 3-1 in order to make top 8 winner's side versus Lugi. Cuidado con el Edge Guarding también hasta cierto punto, porque, pues por eso. Porque, madre mía, ha tirado un Estoy amenazando continuamente que nuevamente voy a hacer ahorita. ¿Qué opción ahora? Perdón. Pero no lo cuaja, de hecho, la salida hasta arriba. Pero igualmente, Ali sale de la esquina, a recibir daño y aquí que lo lleve. Estamos en un juego del extra por nada, no le ha dado la sweet spot, sigue en el LED, complicado aquí que me salga. Wow. Y aquí ya lo espero. ¿Cómo lees eso? But in the end, Lugi defeated Space 3-1, moving on into winners finals and sending Space down to face Tarek. Now let's take a look at the other side of winners semis, Icon versus Modzai. Modzai came into the event as the 13th seed, starting off the weekend by making it through pools on top 128, somehow 4-0ing his first set. He's just that good, you guys. Anyways, in top 64, Modzai beat Slipknot 3-0, Elite Tweet 3-0, and Flow 3-1 in order to make top 8, winner's side. Icon is our second American in this top 8, who came into the event as the 8th seed, starting off the weekend by sweeping pools and top 128. In top 64, Icon defeated Jezzo 3-1, Orion 3-0, and Bloom Forever in an impressive Game 5 set to make top 8 versus Modzai. Suele leer bastante una vez tiras la campana. Buscar el rol ahí es muy tentador, pero por ahora no. Que duele que casi se lleva la entonces un poco de la media. Ahora, un momento. Pero en un momento Modzai Lo hace sin mayores problemas. El momento de la campana. La voy a masacar. la tiene ahí consciente que la campana se le va a generar ahí, la tiene y abre más para No vuelve, yo creo que no va a volver. Ok, va a preferir retupear un extra, pero el agua le acaba empujando. Ese extra se ha quedado en el agua de bombajas, pero Final Smash, y ya está. el agua parece que tiene parece que ya un rato sin beber. Se está pensando. Antes Modzai estaba siendo muy previsible con la lucha de campana. Vamos, se ha matado también. Todo tiene que cerrar esta partida, pero Modzai no se va a dejar tan fácil. Muy bien. El tema es, Modzai tiene que anular la entrada de Khan varias veces. ¿Cómo se pone a cargar fruta en ese momento? Que parecía que estaba ya ganado por el Modzai. Todo el inicio fue muy bien ganado Modzai, pero en un momento ahí con que todo que tira y se le tira el chorizo. Igual al But in the end, Icon defeated Modzai 3-2, moving into winners finals versus Lugi and sending Modzai down to face Pelly. Since we're already talking about it, why don't we just watch that set first? El side de Sonic le pilla muy bien con la campana y esta vez hemos pasado ¡qué riconera! A F Smash en este animal que es Pelly, que ahí eso sí. Qué bien está jugando Pelly. Sabiduría, me voy a acercar y no voy a jugármela, pero ahí está la caja de la campana, también lo he comentado. De Sonic, muy buen té por parte de Pelly de Modzai, de Modzai, 52% ya, vamos a ver, el backer va a ser suficiente, la ha pillado con la vía, vuelva. Bastante bien, aquí a Modzai un poquito de respiro. Sí, un poquito de aire fresco para todos antes que ha visto cómo se ponía. Madre mía, cuánto. Qué buena Modzai que le lee que neutral con esta campana, descubre muy bien las opciones en extra, pero bueno, para cubrir. Y bueno, vamos a ver, porque está consiguiendo algún poco de chip damage ahí Pelly, buena lectura ahora con ese backer. Está jugador francés en sus últimas dos Pelly con máximo range. Bueno, está ahora mismo pasándolo muy mal, el backer que va a ser suficiente, Pelly que vence sobre todo. Pelly would defeat Modzai 3-1, moving on in bracket and eliminating Modzai at 5th place.
Now let's take a look at our other losers quarter set, Space versus Tarek. Los combos de Greninja a veces hay que ser relativamente preciso. Cuidado con el Scarling. No he entendido esa agresividad de Space. Sigue presionado. Da un tiro más, se puede llevar la partida. No le mata con nada, pero sigue presionado aquí la agüita. Ya se puede llevar abajo. Se ha ido se ha venido a España prácticamente de lo bajo que ha ido para cazar Buena pinta para él, está brincando todo el rato. Tarik hoy está exageradamente on point, cazando los saltos a reacción. Este alley-oop con el agua a la inversa. Bueno, espérate, no está todo dicho. Muchísimo mejor. Encuentra su fin. Cuidado con el tech trace. Oh, pero qué maseo. Y va su peleador. Me ha esperado ahí. Muy violenta, todo el rato tradeando. Flow, sabes lo que hacía, lo que a mí, este combo. Potencialmente mortal. Tarik no, potencialmente. No le permite ya más errores, pero pues que Tarik tampoco le permita más Space. ¿Qué es ese TI? ¿Cómo se ha ido tan lejos a la Blaston? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Un solo back ha sido suficiente? ¿Otra vez? ¿Otra? In the end, Tarek would defeat Space in the Game 5 set, moving on in bracket and eliminating Space in 5th place. Now let's take a look at losers semifinals, Tarek versus Pelly. Ahí también Pelly lo hace muy bien para que no le mate con ese down smash, con un F smash la ranita. Y cuidado, qué buena esperada de la. Y aquí se puede ver una desgracia, no sé cómo lo ves tú, pero ahora mismo no podría apostar. Sí. Está que conecta cualquier shuriken, le hace un poquito de daño, que le viene genial a Tarik. Y fíjate que ahora con este porcentaje podríamos estar hablando. Muy buena lectura ahora, vaya lectura de PDF. Ya estamos en una situación en que el inglés es el que tiene la delantera, porque ¡vaya lectura! Se lo va a llevar con esa rit del salto. Pelly remando toda la parte. Sí, a veces yo he visto a Tarik también un poquito bastante agresivo al final de esta primera partida. Buenísima, toca ahora con el down tilt. Te sale bien, te sale muy bien, si te sale mal, cagaste, amigo. Y aquí para cagar es Pelly, que le cuelan el dash attack a hacer a Perdón que te interrumpa, Draste, pero yo creo que también que cero tú desde la parte de 95 a 86. Vamos a ver si conecta alguno de estos jugadores. Está cayendo muchísimo con el Nair Tarik. Pelly no está siendo capaz de castigarse. Ahí va el segundo Nair, el fight que se lo va a llevar. Tarik que vence sobre el jugador inglés 3-1. And in the end, Tarek defeated Pelly in a 3-1, moving into losers finals and eliminating Pelly at 4th place. To see who Tarek would be fighting, let's take a look at winners finals, Lugi versus Aiken. Sí que es verdad que la herramienta más potente es Juan 0. Aún así, vemos a Icar haciéndolo muy bien con ese Shoryu que se lleva la primera vida. Está pesando muchísimo, pero tiene que tener mucho cuidado porque las strings pueden ser muy peligrosas, como decíamos. Ahí está la B que no conecta por un pelo. Una pena ahí, pero se lo iba. Yo creo que con Luigi pues está muy parecido, ¿no? Hay que saber hacer muy bien el DI para no comerte los combos y las tramas de Luigi. Y Icar si lo hace. ¡Ay, va la robadiña de la parte! Puede ser el puesto para esta segunda partida de Icar. Vamos a ver cómo consigue todo. Eso puede ser kill. Es kill. Ha sido mala tía. Sí. Es un poco abro la boca y pasa esto. 100% real. No ocurrió, pero sí que ha ocurrido el 50% y aquí está el castigo. Casi 0 turret. Vale, ha conseguido salir muy bien de esa interacción y llevarse esta vida. Le queda mucho por remar al americano, pero no. Un juego entero le queda por remar. Realmente bueno. Ya veremos, el tiempo dirá de momento. Muy buena conversión. Sí. Da una P yendo a buscar la magia, pero eso va a ser partida por parte. Dedican 2-2 en el marcador. Last game situation. Eso es. Vamos a ver ahora. Es Lugi el que va a conseguir empezar a hacer daño en el río. De tanto daño. Y muchísimo porcentaje. De hecho, se nota que está buscando el grab, está buscando esto. Ay, se puede venir la emergencia. Y en efecto, ya Lugi se estaba levantando. Oye, ya está, chicos. Lugi would defeat Aiken in a close Game 5 set, moving into grands and sending Aiken down to losers finals to face off against Tarek. Porque
que yo no lo he visto del todo, pero en 2 interacciones le ha puesto a 80 y en una tercera estaba a punto de llevarse las top. Bueno, en una cuarta. Sí, de hecho se la ha llevado con ese bate. El jugador norteamericano, pero es Tarik el que lo encuentra, el up que lo deja en una situación complicada, el dash attack no va a ser suficiente, el jab 1A, perdón, el F tilta y bueno, pasándolo mal Tarik ahora. Está pasando mal, pero se lo va a devolver. Buena situación de Edgar de la parte del alemán, que consigue, gracias a este Lex tan buenísimo, resetear la situación. Ahora va a ser Icar el que va a tener que volver. Buenísimo, vale. De 3 backers, el último que va a intentar terminar con la vida del alemán. Qué buena. Que se lo lleva la agüita perfecta. Juego italiano, aquí espagueti por todas partes, que no conectan las cosas, pero Tarik sí que va a encontrar ese per para poner el 1-1 en la partida, para castigarle cuando llega tarde. Está beneficiando un montón, está consiguiendo kills en situaciones en las que Ikan cree que está seguro, que cree que ya se ha acabado el esto, pero buenísimo el castigo, que hacía más insimpul que otra cosa. Y es que hasta los porcentajes se parecen ahora mismo. Sí que va a pillar la delantera, esta vez y volviendo a Nero, está pillando muy bien, madre del amor hermoso, lo ha matado a 60. Ahí sí que se ha adaptado el jugador norteamericano y le está saliendo muy bien. Aquí sí que va a venirse la kill posible, última stock para cerrar esto. El Shoryuken que no va a matar porque no golpeó con el Shoryu fuerte, si no me equivoco, pero ahí recupera, hace el reseteo, down tilt, happy, sonrisita, te doy la mano y espero. And in the end, Iken defeated Tarek 3-1, moving back into Grands and eliminating Tarek at 3rd place. Iken had moved back up into Grands, and if this set was as close as winter finals, then we were in for a treat. Pero es que la siguiente interacción es Lugi haciendo un grab y de un grab te saca una stock entera y te quedas un poco pues, con cara de circunstancias, ¿no? Como diciendo, bueno, es lo que ha pasado. Ahora, muy buen Shoryuken por parte de Ikan. Lugi, que creyó que se había acabado la stream por parte del jugador americano. 117%, y eso va a ser la stock, Ojito que tenemos. Ha remontado todo. Mucho, porque el range de los otros récords rafa, esto es kill. Sí. Ahí tenemos a Ikan, que es el pilotamente de su oponente, leyéndole todo. Esto sí que va a ser kill. No. Creo que la elección del mapa, si la ha decidido Ikan, aunque es verdad que esta la ha elegido Lugi, es muy buena. Siendo castigados muy vehementemente por parte de un jugador inglés que se va a poder recuperar. Ojito, que buscaba ahí, buscaba la trama con el up B, buscaba la trama. El jugador pone un poquito más la división sobre el jugador norteamericano. Lugi está buscando las tramas, pero el que encuentra la trama es Ikan. Ese era un Erdos un poco a la desesperada, la presión del jugador, eso va a ser final de la partida. Le hace body block. No hay nadie que te pueda decir, oye, que lo estás haciendo. Para molestar, sí, tendría que molestar, pero aquí Ikan está jugando la marcha como se tiene que jugar, castigando las entradas agresivas se vienen cositas. Aquí es Ikan el que consigue los primeros golpes, le coge el salto y esto va a ser kill. Lugi, que no perdona tras el daño, cuidado con este Electra, que puede ser bueno de la parte del americano, pero lo siento, Ikan, he hablado de más. Muy intensa, la verdad es que a mí cuando sea lo que sea, el Grand Final Reset ya marcas una diferencia. Vale, tío, lo siento muy bien. Muy curioso cómo es capaz de darle la vuelta a la situación. Pensaba que iba a hacer por ahí, pero la iba a ser suficiente. 2-0 para Lugi. Al cabo, todo el mundo tiene una opinión subjetiva. ¡Oh, Dios, no! ¡Qué locura de jugada por parte de Lugi, leyendo el roll-in por parte de Ikan! Ponente por delante. Pinta muy mal para el americano. No nos vamos a engañar. Después de las dos partes que acaban de pasar, el castigo que es muy bueno. Menos de 2 minutos de partida. And in the end, Lugi prevailed, losing 3-1 in Grands, but winning 3-0 in the reset, eliminating Iken at 2nd place and becoming your champion of Regen 2023. Of our top 8 finishers, only half of them were actually top 8 seeds, those players being Space, Tarek, Iken, and Lugi. The other half, Lancelot, Mr. R, Modzai, and Pelly, were all not top 8 seeds, and yet despite this, we had tons of close Game 5 sets and heartstrings were pulled in this peak of European Smash. Tomorrow I'll be making a shorter video concerning something mysterious about Terra's seeding. And on Friday, I'm not quite sure. So yeah, fun. Before I go, shout out to my patrons Seth Laster and FarsCold333, and my YouTube members Stormtrooper, Loco Soko, Mattoon, Robopoke, Chavo, DTR Jr., and my tier 2 members Mike G and IDK. Additionally, shout out to gifted members Dane H, Zesta, Jake M, Renzuke, Interesting YouTube Observer, Undutiful Hades 6, Neo, Renario Uwu, Sal, Sarix, Anna S, Kyle the Piplup, Elib918, Spooks is a Little Devil, HSF, The Seraph, Hans, Neon Zaicho, Knuckles the Echidna, and Otaku. If you want to support me using either of these methods, links are below. Until tomorrow, I've been Mr. Mice, and thank you all so much for watching.